presentación les daré información sobre cómo pueden proteger a sus seres queridos con necesidades especiales a través de una tutela. Esta presentación fue preparada por la abogada Lorna Drope. Es información general y no es consejo legal. Una tutela se puede establecer para cualquier adulto mayor de 18 años, pero para el propósito de esta presentación, la presentaré como si fuera para su hijo. Primero vamos a empezar con lo que sucede cuando su hijo cumple los 18 años. Al llegar a la edad de 18 años, un niño será considerado adulto legal, ganando la autoridad para tomar sus propias decisiones en la vida, independientemente de cualquier discapacidad cognitiva o del desarrollo. Los padres ya no tendrán la autoridad legal para tomar decisiones para su hijo con respecto a la atención médica, educación, finanzas, etc., a menos que establezcan una tutela limitada. El adulto con discapacidad puede firmar contratos legalmente vinculantes. Los ingresos y recursos de los padres ya no serán considerados para los beneficios del gobierno que son basados en ingresos y recursos. Considerarán solo los ingresos y recursos del adulto con discapacidad. Ahora su hijo puede ser elegible donde previamente fue descalificado debido a los ingresos y recursos de los padres. Si su hijo actualmente recibe beneficios de SSI, la Oficina de Seguro Social revisará la condición de su hijo debajo la definición de discapacidad de un adulto. Una manera de proteger a su hijo o hija con discapacidad es a través de una tutela. Ahora, ¿qué es una tutela? Una tutela es un procedimiento supervisado por la Corte en el que un juez otorga a una persona la responsabilidad legal sobre otra. Tutelas se establecen para adultos de 18 años de edad o más. Tutelas son innecesarias antes de los 18 años porque padres tienen autoridad legal sobre sus hijos que son menores de edad. Ahora, un poco de terminología. El tutor es la persona a quien se le concede el control del bienestar de la persona protegida. Y el pupilo es la persona protegida, la persona con discapacidad del desarrollo. En el estado de California hay 3 tipos de tutelas. Hay tutelas limitadas, el tema de hoy, que son específicamente para las personas que tienen discapacidades del desarrollo. Hay tutelas generales, que son aplicables a todos los otros adultos con diferentes tipos de discapacidades. Por ejemplo, discapacidad física, discapacidad por la edad avanzada, demencia u otras condiciones haciéndoles incapaces de cuidar de sí mismo. También es aplicable a adultos que están sujetos a la influencia indebida. Y la tercera es la tutela Lanterman-Petrus Short, o LPS. Esto es para las personas con una discapacidad psiquiátrica. Esta es aplicable cuando un adulto está gravemente deshabilitado como resultado de un trastorno mental o deterioro por el alcoholismo crónico. Por lo general, se encuentra en un centro de atención mental y la tutela es recomendado por el personal del centro de atención mental. El enfoque de esta presentación es en las tutelas limitadas. Hay varias diferencias entre tutelas generales y limitadas. Tutelas limitadas son solo para adultos con discapacidades del desarrollo. Para establecer una tutela limitada, la ley requiere una evaluación del centro regional. Si no ha solicitado los servicios del centro regional, debe hacerlo antes de comenzar el proceso de tutela. Si su hijo no fue aceptado por el centro regional, debe hablar con un abogado sobre sus opciones. Los poderes específicos deben ser solicitados en la petición. Explicaré los poderes en un momento. En una tutela limitada, el tutor tiene el deber de ayudar al pupilo en el desarrollo de la máxima autosuficiencia e independencia. El proceso es examinado de cerca por la Corte. La Corte revisa la tutela 1 año después de la designación y cada 2 años después de eso. La diferencia principal es el objetivo de la tutela limitada.
El objetivo de una tutela limitada es asegurar que las personas con discapacidades del desarrollo reciban servicios que resultan en una vida más independiente y productiva. ¿Quién puede ser designado un tutor? Cualquier adulto puede solicitar una tutela limitada. Los tutores suelen ser los padres, hermanos u otros parientes, pero cualquier adulto responsable puede actuar como tutor. Múltiples tutores pueden servir conjuntamente. ¿Cuántos tutores están permitidos? Esto depende del condado donde se establece la tutela y depende del caso. Por ejemplo, en el condado de Santa Clara, la corte ha permitido hasta 7 tutores, pero en el condado de San Benito, típicamente la corte solo permite 2 tutores. Pero hemos tenido casos donde el juez en San Benito permitió 3 tutores, porque en ese caso los padres no hablaban inglés y el tercer tutor era un pariente que sí hablaba inglés y ayudaba a los padres con el cuidado del pupilo. ¿Se puede nombrar un sucesor? Sí, pero no exactamente en la forma que uno piensa. Cuando el tribunal designa a varios tutores, todos los tutores están actuando al mismo tiempo y tienen los mismos poderes. No hay cadena de sucesión. Pero si un tutor fallece, se puede presentar una petición para nombrar un sucesor para reemplazar al tutor fallecido. El tutor limitado es responsable del cuidado y la protección de la persona protegida. El tutor limitado debe coordinar las siguientes actividades del pupilo limitado, relacionados con la salud, comidas, ropa, cuidado personal, transporte, limpieza del hogar y recreación. Además de los deberes y responsabilidades generales, el tutor limitado tiene ciertos poderes. La tutela limitada se llama tutela limitada porque el tutor está limitado a los poderes otorgados por la Corte. Hay 7 poderes que se pueden pedir. Los siguientes 5 poderes son los más típicos. Acceso a los registros o documentos confidenciales del pupilo limitado. Esto incluye hablando con médicos y el distrito escolar. El siguiente es el poder para decidir dónde va a vivir el pupilo limitado, ya sea con los padres u otro lugar apropiado. El poder para tomar decisiones sobre la educación del pupilo limitado. Este poder es el que le permite firmar el IEP del pupilo y abogar para más servicios. El siguiente es el poder de dar o no dar su consentimiento para los tratamientos médicos del pupilo limitado. Y el siguiente es el poder de controlar el derecho del pupilo limitado para entrar en contratos. Por ejemplo, si el pupilo entra en un contrato sin permiso del tutor, el tutor puede cancelar el contrato. Los últimos 2 poderes típicamente solo los otorga el tribunal en circunstancias limitadas. Estos poderes son el poder de dar o no dar consentimiento para el matrimonio o constitución de pareja de hecho del pupilo limitado y el poder para controlar las relaciones sociales y sexuales del pupilo limitado. Cada condado es diferente. En los condados de Alameda y San Mateo es más probable que les otorguen estos 2 poderes. En el condado de Santa Clara, por lo general, el tribunal solo otorgará estos poderes si existe una historia de abuso o influencia indebida. El tribunal considera varias cosas para determinar si la tutela y los poderes solicitados son apropiados. Parte del proceso es evaluar el alcance del funcionamiento intelectual del pupilo propuesto y evaluar el alcance y el deterioro de su comportamiento adaptivo. El objetivo es determinar la capacidad del pupilo propuesto para cuidar de sí mismo o de sus bienes. La Corte también considera las calificaciones, habilidades y capacidad de la persona que solicita el nombramiento como tutor limitado. La manera que la Corte examina todo esto es a través de evaluaciones del centro regional, el médico y el investigador de la Corte. Ahora explicaré el proceso en más detalle. Si llama a nuestra oficina, el proceso comienza con una reunión inicial con la abogada para discutir las habilidades de su hijo y los poderes apropiados que se solicitarán en la petición. Si usted no habla inglés, es probable que se reúna con nuestro asistente legal que habla español.
En la primera reunión le pedimos cierta información, incluyendo el IEP del distrito escolar y el IPP del centro regional. Después de la primera reunión, preparamos los documentos que presentarán ante el tribunal. En la segunda reunión, firman la petición y otros documentos que se presentan ante el tribunal. Nosotros presentamos la petición con la corte y la corte asigna una fecha de audiencia. Típicamente, la audiencia está asignada 12 semanas después de someter la petición a la corte, pero esta varía de condado en condado. Durante este tiempo pasan varias cosas. El pupilo propuesto debe ser evaluado por el centro regional. El rol del centro regional es evaluar las habilidades del pupilo y opinar sobre si los poderes solicitados son apropiados. También se tiene que llenar una declaración de capacidad. Un médico o psicólogo debe evaluar el funcionamiento del pupilo propuesto dentro de 12 meses de la audiencia y completar la declaración de capacidad que se somete a la corte. La corte también revisa la forma que tiene la justificación de los poderes solicitados presentado con la petición. Y el investigador de la corte entrevista al tutor propuesto y realiza una verificación de antecedentes penales. Legalmente también se tiene que avisar a los parientes de primer y segundo grado sobre la fecha de la audiencia. Esto incluye padres, abuelos, hermanos, hijos y nietos. Se les debe dar aviso incluso si viven en otro estado u otro país. ¿Qué sucede si su hijo tiene bienes a su nombre al cumplir los 18 años? Probablemente va a necesitar una tutela del patrimonio para manejar los bienes de su hijo. Esto también requiere que le rinden cuentas a la corte cada 2 años. Dependiendo de la cantidad de los bienes, puede ser descalificado de los beneficios basados en los recursos e ingresos. Para evitar esto, se puede establecer un fideicomiso especial, pero para esto tendrán que hablar con un abogado. Recomendamos tomar acción antes de que su hijo cumpla los 18 años de edad para evitar estos problemas. ¿Qué sucede si su hijo no está debajo una tutela al cumplir los 18 años? Permanecen desprotegidos. Es posible que los médicos, el distrito escolar, etc., no trabajen con usted. No están legalmente obligados a divulgar información a los padres después de que su hijo cumple los 18 años. Legalmente, el centro regional tendrá autoridad para tomar decisiones médicas sobre su hijo, y el centro regional debe autorizar procedimientos y transferencias de hospital. Si su hijo vive en un hogar grupal, puede tener problemas con decisiones residenciales. Básicamente, no tendrá autorización legal para seguir ayudando a su hijo con discapacidad. Esto es especialmente más grave en los casos donde el hijo no puede abogar por sí mismo o comunicar cuando ocupa ayuda. Ahora vamos a terminar con preguntas frecuentes. ¿Cuándo debe iniciar el proceso de tutela? Es recomendado iniciar el proceso alrededor de 6 a 9 meses antes de que el pupilo propuesto cumpla 18 años. Una vez que la documentación es archivada con la corte, pueden pasar de 10 a 12 semanas antes de que se lleve a cabo una audiencia sobre el asunto. La tutela será efectiva a partir del día que el pupilo limitado cumpla los 18 años de edad, en caso de que el pupilo no tiene 18 años a partir de la fecha de la audiencia. Sin embargo, se puede establecer una tutela limitada en cualquier momento después de que la persona con la discapacidad de desarrollo haya cumplido los 18 años. ¿Qué son los costos para establecer la tutela? Esto depende. Si usted completa y presenta la documentación usted mismo, es gratis. Si contratas a un abogado, el costo depende del abogado y el condado y el tipo de caso. Pueden hablar a nuestra oficina para más información sobre los costos. ¿Qué pasa si alguien se opone? Si alguien se opone, no significa que la petición no será concedida. Depende de quién se opone y por qué se opone. Si el pupilo se opone, el tribunal considerará si el pupilo es capaz de entender el proceso y por qué se opone. Por ejemplo, un tribunal considerará si el pupilo simplemente dice que no a todas las preguntas que se le hacen. Si el pupilo se opone a un poder específico, la corte hará preguntas. Por ejemplo, si el pupilo se opone al poder residencial, la corte le preguntará al pupilo si sabe cómo buscar apartamentos y entiende cómo pagar las facturas.
Así la Corte puede verificar si el pupilo tiene la capacidad para mantener ese poder o si es más apropiado para el tutor. Si alguien se opone a que una persona sea designado como tutor, el tribunal considerará la participación de la persona en la vida del pupilo y si lo mejor para el pupilo es que esa persona sea un tutor. ¿Qué pasa después de establecer la tutela limitada? Como un tutor, tendría que mantener la corte informada sobre cambios de residencia del pupilo y de los tutores, y ciertos condados requieren reportes anuales. Actualmente esos son los condados de Alameda, San Benito y San Mateo. Entonces, al final del caso, nos removemos como su abogado para que puedan someter las formas anuales por sí mismo. Si quiere hacer modificaciones a la tutela limitada, por ejemplo, para agregar un tutor o para pedir más poderes, típicamente se requiere otra petición y una audiencia. ¿Qué son alternativas al lado de una tutela? Si su hijo tiene un alto nivel de capacidad, puede haber alternativas como un poder legal. Debería hablar con un abogado sobre alternativas. Este es el final de esta breve presentación sobre tutelas limitadas. Si tienen preguntas, pueden hablar a nuestra oficina al 408-852-7005.